Hola, buenas noches. Gracias por su paciencia aquí en La Bruta y gracias por asistir a esta presentación conversatorio. Gracias a las personas igual que se conectan ahora y se conectarán después cuando subamos este video a nuestras redes sociales, que estamos muy felices porque este es un jueves más en el que La Bruta, nosotros le dedicamos, digamos, a poner atención a las propuestas teóricas que están haciendo compañeros y compañeras nuestras, que apreciamos y admiramos mucho. Tal es el caso de, pues, Nathan Hastings, ¿no? Que está aquí acompañándonos otra vez. Él había hecho hace unos meses un adelanto, ¿no? Antes de que saliera la publicación en la librería editorial Subterránea, a quienes les agradecemos profundamente el esfuerzo. Es un librazo y pues está buenísimo. Pero entonces ahora tenemos el libro físico, ¿no? Y esta es la ocasión de que pues se acabó el primer tiraje y entonces están reimprimiendo. Todas son buenas noticias hoy, ¿no? Entonces, eso, bien, nuestro, nuestro autor, nuestro querido autor, amigo. Entonces, estamos muy felices por ello, estamos muy felices por el autor y estamos muy felices de poder conversar de primera mano con él ahora para poder, al final de su exposición, generar algún tipo de diálogo y debate, ¿no? Somos creyentes, fervientes creyentes de que las soluciones son colectivas. Sabemos que Nata también comulga con esta idea. Y pues nada más, les damos la bienvenida a La Bruta y le damos la bienvenida a Nata Hastings con un gran aplauso. Gracias por estar aquí, hermano. Muy buenas noches y gracias a todos, todes quienes nos acompañan esta noche. Justo como decía César, hoy es una noche especial. De hecho, estamos presentando por primera vez la reimpresión. Terminamos el primer tiraje del libro y ahora ya empezamos con este segundo tiraje que permite difundir este mensaje de denuncia aún más, ¿no? Entonces, esta noche pensaba compartir un poco, a partir de retazos, a partir de partes del libro, para ir construyendo una visión más general de la historia del saqueo de nuestro país en realidad. Estamos a pocas semanas de un cambio bastante fuerte en términos políticos nacionales. Hemos visto en los últimos días cómo se han posesionado como ministros, viceministros, directores del Banco Central, de la ASFI, etcétera, quienes de hecho figuran muchos en este libro por el papel infame que han cumplido durante las décadas del neoliberalismo, por el papel que han cumplido prácticamente entregando nuestro país entregando los bienes comunes naturales al capital transnacional y entregando la soberanía nacional a las garras del Fondo Monetario Internacional, al imperialismo estadounidense. Hoy por hoy, ellos son los probos tecnócratas dignos de toda una meritocracia para dirigir la economía del país, ¿no? Que hoy, a los pocos días de haber asumido el gobierno, Rodrigo Paz ya ha empezado con los patrones de cada vez mayor deuda externa, con los mismos patrones de siempre, y se viene anunciando, aún sin fecha, pero anunciando un paquetazo de medidas económicas prácticamente hecho a la medida de los años 90. El libro titula Dueños de Bolivia, ¿no? Y asevero al empezar que en Bolivia hay un puñado de familias quienes controlan los bancos, los grandes medios de comunicación, minas, fábricas, agroindustria, casas importadoras, supermercados, universidades privadas y mucho más. Estas mismas familias, organizadas en grupos financieros, controlan la economía del país. Han usado distintos mecanismos para controlar el poder político del país a través de la historia. En algunos momentos, estas familias fueron quienes ejercían la presidencia y espacios claves en el gabinete ministerial y el parlamento. En otros, han optado por mecanismos de lobbying para lograr sus cometidos. Cuando no tienen la posibilidad de cumplir estos objetivos dentro de la institucionalidad democrática, no han dudado de financiar y ejecutar
sangrientos golpes de Estado para imponer regímenes a su servicio, como lo hicieron en 1971 con Banzer, en 1980 con García Mesa y en 2019 con Áñez. Quiero hacer un breve paréntesis en este momento para denunciar lo que hoy se está consolidando como impunidad. De hecho, desde semanas antes de dejar el gobierno Luis Arce Catacora, ya el órgano judicial había empezado a liberar los principales responsables políticos de las masacres de Sencata y Sacaba, hecho que desde este espacio quisiera denunciar. Hace pocos días rememorábamos la masacre de Sacaba y ayer la de Sencata, en la que se ve de una forma concreta y objetiva cómo los dueños de este país se han empeñado y han buscado imponer su orden, su paz, su patria, a plan de balazos, a plan de masacres. Vamos a empezar con una lectura. Esta es una cita textual que viene de memorándum de conversación del Departamento de Estado del año 1963. Para ese entonces, de hecho, el tío del actual presidente estaba de presidente. Llevaba el país unos 10 años después de haber transcurrido la Revolución Nacional, la Revolución Obrera de 1952, en la que obreros y campesinos armados derrocaron al ejército con un programa bastante de avanzada, planteando tierra para quien la trabaja, planteando la nacionalización de las minas. Y sale, dice lo siguiente el documento. El presidente Kennedy invitó al presidente Paz a compartir sus puntos de vista sobre la situación en Bolivia, particularmente en las minas. El presidente Paz dijo que la rehabilitación de las minas nacionalizadas es un prerequisito para el desarrollo boliviano. Esto ha obligado al gobierno a imponer su autoridad sobre los sindicalistas mineros extremistas. Dijo que el gobierno ha tenido éxito en ese cometido. Sin embargo, al haber controlado la dirección sindical comunista, el esfuerzo de rehabilitación debe entrar en una nueva fase que involucre un abordaje técnico a la reforma administrativa. ¿Por qué empiezo con esta cita? Empiezo con esta cita un poco para ilustrar el grado de importancia que el movimiento sindical, los movimientos sociales, los trabajadores bolivianos hemos tenido históricamente para el gobierno estadounidense, tanto así como para que escriban memorándum sobre la necesidad de imponer orden, sobre la necesidad de imponer autoridad sobre los extremistas comunistas. Es un discurso que no es para nada nuevo, cuando hoy lo escuchamos en todo el continente, esta necesidad de imponer orden o de apaciguar narcoterroristas, extremistas, comunistas, que es un tema bastante recurrente. Otro de esos temas bastante recurrentes es el papel que tienen estos poderes económicos a través de nuestra historia en determinar, por ejemplo, si se nos da o no se nos da créditos. En un breve capítulo, entre el año 70 y 71, hubo un militar que no cumplía a lo mejor con los moldes, con las normas impuestas por las autoridades, digamos, por las castas militares tradicionales del país, porque bajo mucha presión también de la movilización popular, pues había asumido posiciones, en todo caso, de defensa de la soberanía nacional, ¿no? Hablamos, como decían allá, del general Torres. Más allá de las muchas contradicciones que llenaban su gobierno, las muchas presiones que tenía por los dos lados, es sumamente interesante aquí otra conversación igual desde los Estados Unidos, ¿no? De Kissinger en este caso. La instrucción directa: los representantes estadounidenses ante agencias internacionales deben abstenerse sin comentarios si se vota sobre solicitudes de crédito para Bolivia. Esto lo dice el 28 de junio de 1971 en el Memorándum de Decisión de Seguridad Nacional 114. ¿Por qué plantea esto?
¿Qué pasa? Que los organismos internacionales de cooperación financiera son organismos todo menos democráticos, ¿no? Ahí los votos se concentran en pocas manos y se necesitan en realidad 2/3 de los votos para aprobar un crédito. Curiosamente, Estados Unidos tiene 34% de los votos, por lo tanto, abstenerse de votar impide, aunque todos los demás países integrantes del Consejo votaran a favor de entregar un crédito, con el simple hecho de abstenerse los Estados Unidos, se impide la entrega de un crédito a otro país. Cuando no bastan estos mecanismos de presión económica, también recurren. Y justo hay otra conversación en la que también figura Kissinger, en este caso con Nixon, en la que vuelven a hablar de Bolivia. Dice, tenemos un problema grande en Bolivia también. Nixon le responde, ya entendí eso, Connally lo mencionó. ¿Qué quieres hacer al respecto? Kissinger, ya le dije al subdirector de la CIA que desarrolle una operación urgentemente. Hasta el embajador allá, que hasta ahora ha sido muy blando, ya dice que debemos empezar a operar con los militares allá o todo se irá por el caño. Nixon, sí. Kissinger, nos entregará novedades el lunes. Nixon, ¿qué opina Karamzines que necesitamos? ¿Un golpe? Kissinger, veremos lo que podemos, o mejor dicho, en qué contexto. Ellos nos sacarán dentro de 2 meses. Ya se han deshecho de los cuerpos de paz, que son un elemento importante, pero ahora quieren deshacerse de UCIA, Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, y de los militares nuestros. No sé si podamos pensar en un golpe de Estado, pero debemos ver cómo está la disposición allá. Digo, antes de hacer un golpe nosotros, Nixon le corta y dice, acuérdate, les dimos a esos malditos bolivianos el estaño. Responde Kissinger, bueno, siempre podemos revertir eso. Entonces nosotros, le vuelve a cortar Nixon, reviértelo. Esta conversación se produce en junio del 71. En menos de 2 meses habría de producir el golpe de Estado de Banzer. Todo este proceso, y ojo que igual acá vale la pena igual mencionar y hacer hincapié en la importancia que le dan a los cuerpos de paz, ¿no? Nada extraño que hoy, en 2025, tengamos un ministro de gobierno hablando abiertamente del regreso de la DEA, que es tener fuerzas armadas estadounidenses en tierra nuestra, ¿no? Que no es tampoco la primera vez en esta década, porque el año 2020 también se filtraron los documentos donde se planteaba hacer un operativo militar para impedir la sucesión, bueno, para impedir en realidad la posesión de un gobierno democráticamente electo y mantener el régimen que en ese momento se había impuesto. Pero esto, ¿qué tiene que ver? Se preguntarán con los dueños de Bolivia. Que estamos hablando del imperialismo, del Fondo Monetario, del gobierno estadounidense. ¿Cómo se llevan aquí los empresarios bolivianos? Aquí vamos a seguir leyendo porque creo que ilustran por sí solos muchos de estos documentos de la CIA. Este es un documento días después del golpe de Banzer. Dice, esto es el 29 de octubre, entonces como un par de meses después. El sector de empresarios privados tiene representación en el nuevo gobierno mediante el Ministerio de Industria y Comercio y el Secretario General de la Presidencia. Tiene toda la razón para estar contento con el Frente Popular Nacionalista. Las políticas económicas del nuevo gobierno y el freno al poder político de los trabajadores. Los empresarios ahora se preocupan principalmente por preservar la estabilidad y mantener un clima favorable para la empresa privada y atraer ayuda e inversión extranjeras. Bueno, mucho que aumentar no hay. Después del golpe de Estado de Banzer, asumen como integrantes del gabinete presidencial representantes directos de la empresa privada. No es ni la primera, ni la última, ni la única vez que va a suceder. Y a través del libro vamos a ir explorando en lo que son modelos de puertas giratorias
vamos a ir viendo cómo se crea este mecanismo en el que el empresario privado pasa de ser directivo de la banca privada a ser directivo del sector público, ministro, parlamentario, etcétera, vuelve a ser del sector privado y a lo mejor luego se va para el Banco Mundial, luego se va para el FMI, para la CAF, y se producen puertas giratorias en las que un dirigente empresarial va a ir ocupando espacios públicos y espacios privados, pero siempre manteniendo este interés del sector privado por encima de todo. Es un concepto que ha sido desarrollado bastante en la sociología a nivel de América Latina. Por ejemplo, Francisco Durán en el Perú hizo un estudio muy detallado de las 12 familias más poderosas del Perú y cómo mantienen estos ciclos. En Brasil, Minella hace un estudio y hay muchísimos otros estudios que plantean esta relación. Y resulta bastante interesante cuando vemos tanto el gabinete de Áñez como el gabinete de Paz Pereira y vemos también cómo se producen estas puertas giratorias. Estamos hablando, por ejemplo, del ministro de la Presidencia, que viene de haber sido ministro en 3 o 4 ocasiones anteriores, con el padre de Paz, con Banzer y con Tuto, pero que además viene de haber ejercido cargos en la banca transnacional, ¿no? En los organismos financieros internacionales. Vemos otros elementos, como quienes se encuentran a cargo de los sectores productivos y de economía, quienes vienen de haber tenido una trayectoria en la CAINCO, en la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz. Resulta llamativo cómo se indignan cuando sectores sociales ocupan espacios en el gobierno, pero es completamente natural que representantes orgánicos del empresariado ejerzan los mismos cargos y todavía se los trata como si fueran meritocráticos. Justo partiendo de esto de meritocrático, quiero plantear una crítica profunda a esta concepción de que el empresario boliviano es porque se ha hecho, porque se ha rajado, se ha pasado todo el día partiéndose el lomo, que es el cuento que nos viene Samuel Doria Medina, que nos viene el ahora presidente de la Comisión de Tierra, Territorio y Recursos Naturales, Branko Marinkovic, en el Senado, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué fácil había sido emprender cuando el Estado te da la tierra? O sea, yo entendía que los comunistas eran los que todo lo querían gratis. Sin embargo, resulta que estos grandes empresarios son quienes todo lo tuvieron gratis. ¿No es cierto? Les dimos la tierra. En las dictaduras consolidaron decenas de miles de hectáreas. Y no solo en dictaduras, porque al final Marinkovic terminó de consolidar en el gobierno de Arce. Él firmó él ayudó a que saliera su trámite mientras estuvo de ministro. Estando en el gabinete, la Áñez le firma la resolución suprema y luego Arce se lo valida con el Tribunal Constitucional. Pero eso es poco, porque además de dotarse de la tierra, les entregamos créditos. No solo les entregamos créditos, sino que se les dieron créditos desde el Citibank de Nueva York, desde el Banco do Brasil. Y cuando no pagaron, Banzer fue y subrogó las deudas como Estado. El Estado asumió las deudas que un banco privado transnacional le dio a una empresa privada boliviana y el Estado boliviano se la banca. Hasta ahora tenemos más de 22 millones de dólares de deuda del Banco Agrícola que nunca se han pagado. Y ahí también hay responsabilidades compartidas, porque ojo que en 20 años el gobierno del MAS, que por decreto mediante el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras tenía que cobrar ese dinero, no hizo nada. Sabía muy bien quiénes debían. Están las listas. No quisieron cobrar. Y claro, ¿quién no se hace emprendedor en estas condiciones? Por si eso fuera poco. Si tú decidiste fundar un banco, caso Banco de Santa Cruz, acto seguido el gobierno sacó un decreto. Estamos hablando del gobierno de Siles Suazo en los años 50,
y luego el gobierno de Barrientos sacaron decretos en el que los bancos que invertían sus utilidades en construirse edificios no tenían que pagar impuestos sobre las utilidades durante 5 años. Entonces, o sea, no había por dónde perder. No había por dónde perder. Si empezamos a entrar a ver todo el modelo que se habían construido, era un modelo en los 70, en los 80, un modelo en el que si bien se habían nacionalizado las 3 principales empresas de estaño, nacionalizado comprando a precio de mercado, por supuesto, quedaron las empresas mineras medianas. ¿De quiénes hablamos? De Estalsa, Emusa y Comsur, entre otros. Y estas empresas no solo van a ser empresas mineras, sino que van a controlar el Ministerio de Minería durante al menos 10 gobiernos. Estamos hablando de Óscar Bonifaz, el que asumió, o sea, realmente no importaba qué gobierno ni de qué color estaba, el tipo estaba de ministro de Economía o de Minas, gobierno militar, gobierno del MNR, gobierno del MIR, no importaba. Él era el ministro de Minas y él era el abogado de Gonzalo Sánchez de Lozada. Luego termina siendo también el abogado de Samuel Doria Medina. Entonces, ¿cómo podemos llegar al 85 y criticar la política minera del país cuando la minería estatal lo ha dirigido el abogado de la principal empresa minera privada del país durante más gobiernos de lo que no lo había dirigido? Él personalmente. Llegamos al modelo neoliberal y ahí es donde empieza a figurar el papá del presidente del Estado, ¿no? Entran al Pasanacu perdón, justo antes de entrar a este Pasanacu quería compartirles una cita más que creo que se debería de difundir mucho más, que justo nos ayuda a ejemplificar esta relación íntima entre empresa privada y militares. Esta es una cita inédita en español, lo han sacado en inglés, Malloy y Abugatas Conagan, en un libro que se llama Business and the Voice. Es una entrevista 6 meses después de la transición pactada a la democracia en el 85 hacia el modelo neoliberal, ¿no? Lo que habían forzado prácticamente una nueva elección, el acortamiento de mandato y ya establecer este pacto democrático entre el ADN y el MNR para imponernos el ajuste. Dice el representante de la Confederación de Empresarios Privados: la Confederación se reunió con un grupo de empresarios muy importantes, quienes vieron que habían graves problemas con García Meza, problemas por hacer las cosas de una manera que no era conveniente para los integrantes del sector privado, problemas de derechos humanos, problemas económicos. Y veíamos que poco a poco estos problemas situaban a los militares en una ubicación complicada. Verás que siempre hemos considerado a los militares como un medio importante para salvarnos de la extrema izquierda en este país. Y mientras menos prestigio tenían, menos podíamos contar con ellos. Y sabíamos que esto significaba que mientras más tiempo se quedaban los militares, era mayor la posibilidad de que la extrema izquierda se apropiara del país en un golpe. Si esto ocurría, pensábamos que iba a ser muy difícil removerlos. Ellos tomarían medidas como las de Nicaragua y sería difícil para nosotros sacarlos del gobierno. No podíamos dejar que decaiga el prestigio de los militares. Entonces empezamos una campaña para que se abra un proceso democrático verdadero. He ahí las convicciones democráticas de la Confederación de Empresarios Privados. ¿Por qué apoyan el regreso a la democracia en Bolivia en los años 80? Para impedir el desgaste militar que les podría haber complicado mucho más si surgía algún movimiento desde abajo. Ese es el contexto en el que van construyendo ya el nuevo modelo neoliberal. Construyendo creo que es un término muy generoso porque a lo que se han dedicado es a destruir lo poco que había, ¿no? A desmontarlo todo. Y ahí
Igual, para establecer una diferenciación clara con cifras que habría que ver sinceramente a la luz de hechos objetivos en torno a los últimos 20 años, hay una cifra que se ha demostrado con la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación sobre la Capitalización y Privatización, que es el daño económico que se le hizo al Estado durante los 20 años del modelo neoliberal. Hablamos de 28.105 millones de dólares. Eso al tipo de cambio al momento de imprimir el libro, ¿no? Es aproximadamente 269 toneladas métricas de oro metálico. Si se quieren hacer una imagen más o menos de cuánto estamos hablando del estadio Félix Capriles de Cochabamba, toda la cancha del estadio tapado con una delgada capa de oro. Es eso lo que se han llevado del país en 20 años de modelo neoliberal, y es eso la estimación, aún así bastante conservadora, que ha salido de la comisión con X elementos que habrían faltado por contabilizar. Por ejemplo, no se contabilizó la licencia internacional de Yoic, no se contabilizó el fondo ganadero, no se contabilizó todo el mineral que había dentro de Fancesa, que se le había cedido el 33% a Samuel Doria Medina. Es decir, todos esos elementos ni siquiera están contabilizados en estos 28.000 millones de dólares que se han repartido. Ahí no solo se repartieron la plata, sino que empezaron con un modelo que de hecho se volvió a repetir hace un par de años con el Banco Fácil, que es esto de yo quiebro mi banco y que el Estado asuma las consecuencias. Y lo han hecho con como 8 bancos privados, luego lo han hecho con bancos públicos también. En realidad estas deudas que no pagaron en los 70 y 80 siguieron acumulándose, pero en los bancos privados era una cuestión tan cínica que de hecho tenemos algunos de estos actores responsables de estos bancos han vuelto a crear bancos, han sido ministros después de quebrar bancos. En este momento tenemos en el gabinete exdirectivos de bancos cuyos indicadores en este momento, según la ASFI, están en margen de riesgo, son meritocráticos, por supuesto, jamás habría que dudar de ese concepto. Igual que candidatos vicepresidenciables que fueron accionistas de una de las estafas financieras más grandes de la última década. Y aquí quiero compartirles una cita de uno de ellos mismos, de Jorge Córdoba, de un banquero que estuvo involucrado en el caso Banco Vínculos en los 90. Dice: lo extraño es que los tecnoburócratas de la superintendencia, que habrían logrado detectar que toda la banca era una especie de club privado de créditos vinculados y una especie de socorros mutuos entre banqueros, aparentemente no plantearon soluciones de ninguna naturaleza para resolver la situación patrimonial de todos los bancos, como integrantes del sistema financiero, que en última instancia constituye una especie de unidad. Y claro está, porque aquí si vemos quienes controlaron la banca desde la superintendencia, vamos a ver que son los mismos que fueron ejecutivos del BBVA, del Banco Unión, de la Boliviana Cia Cruz, de Promujer, de Visa, de Mercantil Santa Cruz, de Ecofuturo, de IDEPRO, de ETB, del Banco FIE, de Soboce, es decir, a quienes el Estado puso de encargados de supervisar el sistema financiero durante toda la época neoliberal y buena parte del gobierno del MAS, fueron los propios banqueros y dueños y directivos de bancas, de aseguradoras, de AFPs, y hoy por hoy el flamante director de la ASFI es exdirectivo del Banco Fortaleza, ¿no? El Banco Fortaleza, ¿de dónde viene? Viene el principal grupo de capital de lo que era el Banco La Paz. El Banco La Paz, que entre todos estos quiebres y fusiones apareció comprado
por lo que ahora conocemos como el banco de crédito, pero una de esas compras bastante forzosas en las que por no bajar los elementos de confianza en el sistema financiero, cuando un banco está a punto de quebrar, pues se ofrece la posibilidad de compra de sus acciones y arreglar las cosas de forma disimulada, ¿no? Para no provocar problemas. Lo mismo que pasó con el Banco Santa Cruz, ¿no? Antes de su venta a capitales españoles, los propios reportes, y esto para que veamos, los dueños del Banco Santa Cruz de antaño eran luego los dueños del Banco Fácil. ¿Y qué les habían demostrado? Con el caso del Banco Santa Cruz, en el informe de USAID, decían que había una cantidad llamativamente extraña de fondos en una partida de otros activos. Otros activos correspondía ¿a qué? Correspondía a la sucursal de Panamá, del Banco de Santa Cruz. Ahora resulta que un banco boliviano había tenido una sucursal funcionando en Panamá. Lo curioso es que si uno entra a Google Maps, la dirección que declaran como su oficina corporativa es un barrio residencial. Y no hay en ningún medio hemerográfico, ninguna publicidad en esos tiempos de un supuesto Banco Santa Cruz de la Sierra funcionando en Panamá. Lo que sí hay es un montón de capital desde Bolivia que sale para Panamá y que descapitaliza el Banco de Santa Cruz. Y en forma de dólares. Exacto. Tiene que salir en dólares porque además es un activo en el exterior. Es una forma de desdolarizar el país que han usado una y otra vez. Quiero compartirles aquí un par de cosas más antes de ir cerrando. Perdón, un segundito y vamos por acá. Hola. Entonces estábamos hablando del modelo neoliberal y les quería compartir una cita, igual, un poco para que dimensionemos en qué momento histórico también vamos entrando. Esta es una cita que escribe John Perkins en un libro que se llama Confessions of an Economic Hitman. John Perkins era un funcionario del Fondo Monetario Internacional y escribe lo siguiente: los sicarios económicos son profesionales muy bien remunerados que estafan a países de todo el mundo por billones de dólares. Ellos desvían fondos del Banco Mundial, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y las otras agencias de cooperación internacional hacia las arcas de enormes corporaciones y los bolsillos de las pocas familias adineradas quienes controlan los recursos naturales del planeta. Sus herramientas incluyen reportes financieros fraudulentos, elecciones amañadas, sobornos, extorsión, sexo y asesinato. Ellos juegan un juego tan antiguo como el imperio, pero que ha adquirido dimensiones nuevas y aterradoras durante esta época de la globalización. Yo debería saberlo, fui sicario económico. Esta cita la pongo un poco para ejemplificar en las palabras crudas y directas que ponía John Perkins de cuál es el manejo que tienen estos elementos del Banco Mundial, estos elementos de los organismos financieros internacionales. Ya veníamos charlando de las cantidades de plata que ha representado para el país la privatización, el daño económico, las puertas giratorias, pero también existen estos otros mecanismos mediante los cuales van imponiendo. Y como les decía a un inicio, es algo que lo estamos viviendo en este momento, que apenas días de haberse inaugurado este nuevo ciclo de gobierno, ya venimos encadenados a una mayor deuda externa que viene también atado de la mano con lo que son los pactos de ajuste que hace el Fondo Monetario Internacional. Una de las cosas que veía mientras escribía el libro, revisaba fuentes documentales, ¿no? Y el Fondo Monetario tiene una cosa que se llama memorándum. Entonces, antes de entregarte la plata, te hacen firmar como país una serie de acuerdos de qué es lo que tú vas a hacer. Y de hecho habían tenido el cinismo tal, tienen un cuadrito
con todos los países de América Latina, hablo del año más o menos 85, todos los países de América Latina en las filas y en las columnas, todos los ajustes estructurales que se esperaban, ¿no? En primer lugar, Chile con todo tiqueado, claro, Pinochet, el pupilo de estrella del FMI. De Bolivia lo propio, iban poniendo en qué año se cumplía cada ajuste. Y es así, como prácticamente durante los 80 y 90 nos iban, o sea, pareciera ser ya hasta una exageración que tengan cuadros de ese tipo, pero así es, lo tienen en sus documentos, tales países han aplicado tales medidas y estamos esperando las siguientes. Y son las mismas que tenían cuando empezó a derrumbarse todo este andamiaje neoliberal. Y esas casillas que tenían puestas para la privatización del agua en Bolivia tenían tres objetivos principales: Samapa de La Paz, Semapa de Cochabamba y el de Santa Cruz, que es Zaguapac, correcto. Zaguapac ya tenía una administración de cooperativa, entonces ya venía cumpliendo con los casilleros. Cochabamba fuimos la piedra en el zapato. Yo creo que uno de los orgullos de ser Cochala es ese legado tremendo de haberle enseñado al FMI que el agua no se vende, carajo. Y ahí les hemos hecho sacar libros. Hay libros del FMI. Creo que a veces a la izquierda nos hace falta estudiar más los fenómenos, las vivencias propias para aprender y poder nosotros atinar mejor en nuestro horizonte estratégico. Al imperialismo no tanto. Tienen libros dedicados a por qué fracasó la privatización del agua en Cochabamba. Ellos lo plantean así en varios términos: el tema de gestión, el tema de relaciones con las comunidades, el tema de... Lo que no quieren decir, y debieron haber dicho, es que cuando hay un pueblo dispuesto a defender lo suyo, cuando hay un pueblo que lucha, hay un pueblo que tiene la posibilidad de ganar, y lo hemos demostrado, lo hemos ganado. ¿Por qué planteo esto? Porque en un momento en el que todo pareciera apuntar hacia una victoria del modelo neoliberal, hacia una derrota quizás de las esperanzas colectivas a nivel continental, no nos olvidemos del 2000 en Cochabamba. No nos olvidemos del 2003, que obligó a revertir la situación en la que las transnacionales tenían el dominio completo de nuestros recursos naturales hidrocarburíferos. Estos elementos le cambian el panorama a la oligarquía boliviana. Quienes creen que es Evo y Goni la misma porquería, no han entendido nada de historia boliviana, mucho menos de dialéctica. Hay un cambio, no porque Evo, no porque... Hay un cambio por la lucha de clases. Toda la historia de la humanidad, toda la historia de nuestro país, la podemos y la tenemos que leer a través de las pugnas entre clases sociales, de lo que nosotros desde abajo logramos arrancar. Y es así que quiero compartirles un poquito más para ir cerrando con lo neoliberal y tratar brevemente con estos 20 años del proceso de cambio. Porque antes de irse, estos que ahora son pues tan nobles, tan correctos, una cruzada anticorrupción, indignadísimos con el mal gasto desde el Estado y todo, hay que hacerles recuerdo a estos neoliberales que ahora están en gobierno, ¿cuál fue su último acto en 2005 antes de irse? Lo quemaron todo. Lo quemaron todo. Habían unas cositas llamadas gastos reservados. Y pasa que el Estado tiene que poder gastar, ¿no es cierto?, cuando hay conflictos, Y los gastos reservados son, pues, elementos de seguridad nacional. O sea, no vaya a ser que las coimas que haya pagado un ministro, otro ministro, los maletines llenos de dólares, se anoten, ¿no? Claro, el Estado lo tiene que bancar, pero no hay por qué darle recibos. Y aquí escuchamos al tan demócrata y tan anticorrupción Carlos Mesa,
en su declaración justificando por qué quemó los gastos reservados. Cita textual sobre principios y gastos reservados. La naturaleza de estos gastos, por razones inherentes a su destino, es confidencial y obliga a quienes los ejecutan a mantener absoluta reserva sobre el particular. Eso no suena al Carlos Mesa que sale en la tele y que denuncie. Ese fue el Carlos Mesa que junto a quienes hoy están en el gobierno hicieron una fogata con sus gastos reservados para no decirnos en qué habían gastado la plata del pueblo boliviano. Cuando abre este nuevo ciclo, el año 2006 asume el gobierno Evo Morales. Hablábamos de un contexto de lucha de clases, y yo creo que hay que diferenciar dos momentos, al menos durante el gobierno del MAS, por la propia relación de los empresarios. Les leo un titular del 17 de enero del año 2007. Días antes había pasado Enero Negro en Cochabamba. Mataron a dos compañeros campesinos, grupos paramilitares, quienes respondían al actual alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y al exministro de gobierno, Arturo Murillo, y el titular de Fides decía: empresarios privados no descartan una guerra civil. Cuando los empresarios privados pensaron que había la posibilidad de que la movilización popular, de que un proceso constituyente amenazara sus privilegios, estaban dispuestos, y lo han demostrado. Lo han demostrado el 11 de enero, lo han demostrado en el Porvenir, lo han demostrado una y otra vez que estaban dispuestos a meter bala para defender sus privilegios. Y es sumamente, yo creo que ahí podríamos capaz resumir todo lo que fue el gobierno del MAS en el momento decisivo, en 2008, cuando acababas de ver la masacre del Porvenir. Y es una masacre con las heridas aún abiertas. Una compañera de allá, cuando hablamos, me comenta, ¿no?, cómo quienes dispararon con el que ahora está libre, Leopoldo Fernández, rondan por las comunidades, tienen peso dentro de las gobernaciones, dentro de la alcaldía, están ligados al poder económico. No hay, hablamos de impunidad tal que hoy la mal llamada Asamblea de Derechos Humanos que volvió a su oficina fue quien le liberó del proceso a Leopoldo Fernández, al responsable político de masacrar a 27 campesinos, que los balearon mientras cruzaron el río Tahuamán. Días después de eso llega la Marcha a la Paz. La dirección del MAS tenía una decisión clara. Tenía por su detrás esos 27 del Porvenir, cientos de miles que habían marchado en todo el país. Digo, me acuerdo porque yo en ese momento estaba en colegio, desde la FES, igual estábamos marchando con la Central Obrera, contra el Comité Cívico. Era un momento en el que creo que en muchos sectores había una esperanza legítima de que este país podía cambiar y que la movilización popular iba a poder generar ese cambio. ¿Qué impedía ese cambio? Había una Cámara del Senado con 27 personas, 12 del MAS y 15 de la oposición. La Cámara Baja ya había mayoría del MAS. Tenía Evo Morales y la dirección del MAS una decisión: ceder a 15 terratenientes, empresarios, responsables políticos de las masacres, quienes habían asaltado el país durante
prácticamente los 180 y pico años de vida republicana y más, o avanzar con cientos de miles que estaban en la calle dispuestos a luchar por una nueva constitución. ¿Qué salida le dio? La Comisión de los Cuatro. Y hay Novillo y Romero de parte del MAS y de parte de la oposición, Bort y Ruiz, pactan una nueva constitución que extrañamente establece que había sido posible respetar la propiedad privada aún sobre territorio indígena, una nueva constitución que reducía causales de expropiación, una nueva constitución que cambiaba la clasificación establecida en la constituyente en el artículo 394 en torno a la propiedad agraria individual, una nueva constitución sobre estos más de 100 artículos que entre 4 personas que nadie eligió, nadie dio potestad para que redactaran en nuestro nombre, pactaron. Y eso sintetiza lo que fue el gobierno del MAS. A pesar del tremendo avance, de la tremenda movilización, de la tremenda esperanza popular, las cúpulas pactaron una y otra y otra y otra y otra vez por pactar con la gran burguesía, con el gran capital. Y es así que al final tenemos las pruebas fehacientes de qué pasó en la privatización y de cuánto dinero nos han tirado, y no tenemos ni una sentencia. Los pocos casos que sí llegaron a juicio en el régimen de facto de Áñez ya les, que se llama en términos jurídicos, les dieron sobreseimiento, creo que es el término, ¿no? Que ya levantaron los juicios. El caso de Focas, que era el robo más descarado, que era tomar deuda pública y meterlo a la banca privada, que para eso tenían que haber cerrado la banca pública. Cuando demuestran en la Comisión de Papeles de Panamá que se estaban tirando el dinero a Panamá, que se lo estaban llevando al exterior, que estamos hablando de más de 690 millones de dólares al año que fluían a Panamá, no solo que no les hicieron ni un proceso, cuando llegó el proyecto de ley contra la fuga de capitales, Álvaro García Linera, aquel que sale en los medios a decir que les pisábamos el cuello, que no sé qué, Álvaro García Linera archivó el proyecto de ley. Yo no sé cómo le pisas el cuello ni por dónde le pisarás cuando tú estás archivando la única ley que le iba a prohibir llevarse los dólares al exterior. O sea, ni siquiera llegaba a los talones nivel socialdemócrata europea de poder decir como que no se lleven el capital. Ni siquiera llega leche tibia a la posición que tuvo Álvaro García Linera. Fue entreguismo puro y duro hacia el gran capital bancario. Él dice, se lo llevan la plata, en mi gobierno no se hubiera dejado, en su gobierno fue cómplice directo de que se lo lleven y permitió al archivar la ley y al impedir que esa ley siquiera llegue a tocar un parlamento donde habían 2/3. Si no hay dólares en este momento, es cierto que se lo llevaron los oligarcas, pero quienes les abrieron la puerta y de hecho les sellaron los documentos en Panamá, el gobierno del MAS. Más de 200 empresas panameñas offshore durante el gobierno de Evo Morales recibieron la rúbrica de la embajada boliviana o del consulado boliviano en Panamá. Complicidad. Es eso, no es solo impunidad, sino también complicidad. En 2019 tuvimos en 2019 creo que es importante hablar de qué es lo que pasó, porque ahora parece que a todos los que escriben notas periodísticas, investigaciones, optan por llamarlo crisis, por llamarlo cualquier cosa. Fue golpe de Estado, y fue un golpe de Estado financiado. Así como financiaron el golpe de Estado en el 71 y en el 80, también lo hicieron en 2019.
Y eso no lo digo yo, lo dicen las transacciones bancarias. Financiaron al alto mando militar y policial para facilitar un golpe de Estado. Una vez hecho el golpe de Estado, han hecho un gabinete, de hecho con muchas caras conocidas. Si vemos ahora el gabinete, no solo está el Santa María como recurrente, sino que ahí vemos como Marinkovic, que está en el Parlamento, todos los que habían ejercido cargos, no necesariamente las mismas personas, pero sí los mismos grupos económicos, porque al final es eso, ¿no? Como la CAINCO, la CAU, la Federación de Empresarios Privados de La Paz, de Santa Cruz, de la Confederación, van repartiéndose el poder económico el poder político en base a su poder económico. Bueno, ahí como les decía, en 2019 tenemos un ejemplo, prácticamente un adelanto de lo que se viene ahora, que es un gabinete otra vez repartido entre el poder económico, repartido entre funcionarios del Banco Mundial, del FMI, repartido entre funcionarios de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, entre los bancos. ¿Y eso por qué? Que al final, o sea, claro, entran de Samuel, entran de Tuto, entran de Jaime Paz Zamora, que en términos políticos es preciso, pero hay un trasfondo que es que más allá del color partidario que se pongan, hay un proyecto económico de trasfondo, que es un proyecto económico de saqueo y dependencia. Es un proyecto económico que llevan en las venas las grandes empresas de este país, que ha sido saquear el país, y eso han hecho. O sea, otro elemento que atribuye a esta falta de dólares viene a ser que durante los últimos 20 años se ha subvencionado al sector privado. Quienes dicen el Estado tranque, el Estado que subvenciona, etcétera, son los mismísimos que han recibido la subvención en divisas durante 20 años. El Estado, el sector público, ha tenido, salvo el año 2020 y 2021, ha tenido saldo positivo de divisas en el mercado internacional. El sector privado, sin embargo, desde el año 2014 tiene saldo negativo. ¿Quién cubre el saldo negativo del sector privado? El sector público. Cuando hablamos del sector público, ¿de qué estamos hablando? No es que el dinero sale de la nada, es dinero público, es de todos, no es de nadie. El dinero público es un dinero que sale en realidad como fruto de nuestro trabajo colectivo. El dinero público es el trabajo durante siglos de los mineros en el occidente de este país. El dinero público es el trabajo muchas veces no remunerado de los campesinos que producen alimentos para las clases trabajadoras de este país y a quienes no se les reconoce el trabajo invertido en ese proceso. El dinero público es el trabajo de los maestros, de los enfermeros, de los médicos, de los transportistas, de todos quienes hacen andar los sectores de servicio. El dinero público es también ese dinero, ese capital generado a partir de las tareas de cuidado no pagos de las mujeres en este país, quienes tienen que cargar con las tareas de crianza de hijos y de cuidados para reproducir la fuerza de trabajo, y a quienes no se les reconoce ese trabajo. Es el dinero público. Todos los bienes públicos que nosotros concedimos, desde YPFB, Comibol, BOA, todas las empresas públicas, todos los bienes públicos, todos los bienes comunes, son productos del fruto de nuestro trabajo conjunto. Y en ese sentido, cuando están arrebatando lo público, no están arrebatando un abstracto, están arrebatando una parte más de nuestra fuerza de trabajo en conjunto como clases trabajadoras de este país. Antes de terminar, bueno, en el libro hay, para quienes quieran ir hojeando, hay una lista bastante detallada de quiénes son, cuando hablamos de estos dueños del país, quiénes son los que son estas 14, 15 familias, quienes históricamente se han repartido el país.
Hablamos, como decía a un principio, de los dueños de supermercados, de los dueños de bancos, de los dueños de los grandes medios de comunicación, de los dueños de universidades privadas, de clínicas privadas, de empresas de servicios financieros derivados. Hablamos de quienes son en realidad dueños de prácticamente todo el sector privado del país, de las minas privadas, y quienes se creen, en todo caso, dueños del poder político también en el país. Quiero terminar compartiendo una canción de Ignacio Copani. Voy a terminar con sus colegas, sus asesores y sus parientes se repartieron lo que hoy le falta a tanta gente. Su dignidad quedó sepultada adentro de un sobre y ahora se asustan viendo en la marcha a miles de pobres. Violaron leyes y se empacharon de privilegios. Cerraron campos, teatros, fábricas y colegios. ¿Y qué esperaban? ¿Que los aplaudan? ¿Que los alienten con palmaditas sobre la espalda? ¿Y qué esperaban? ¿Un monumento? No haría falta, porque su cara ya es de cemento. Me acuerdo bien de la vez que hicieron su juramento. Como al que gana la lotería, los vi contentos. Cumplieron bien sirviendo al poder que siempre los manda. No será Dios, pero ahora la patria se los demanda. Muchas gracias. Sentido voto de aplauso para la exposición del compañero. Muchas gracias, querido Nata. Ahora es el turno de nosotros y nosotras para poder interactuar con él, aprovechando que está aquí el autor de este librazo. Podemos hacerle preguntas, podemos intervenir con algún comentario, etcétera. Siempre teniendo en cuenta la brevedad para que la mayor parte de nosotros y nosotras pueda participar. Tenemos la palabra nosotros, nosotras. Adelante. Solo levantan la mano o asienten con la cabeza. Yo voy. Ahí hay uno. Espéreme, compañero. Por favor. Mi pregunta sería, últimamente he estado viendo el papel que juega la iglesia. Justamente en la posesión hemos visto el simbolismo. El papel que juega la iglesia y el simbolismo que hemos visto ahorita en el cambio, a tanto que hemos visto que en la plaza lo han bendecido, como si fuera el hijo pródigo. O sea, eso es una situación que para mí es bastante fuerte. ¿Cuál sería la? Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias nuevamente a todas y todos por acompañarnos esta noche. Es una pregunta muy buena. Voy a saltar aquí justo a una parte del texto que tiene unos detalles importantes. O sea, hay un papel, sin duda, en el plano superestructural de la iglesia, en todo lo que viene a ser el mismo hecho del regreso al palacio de la Biblia, de Dios, etcétera, pero también hay un papel económico. Hay un papel económico muy fuerte. ¿Sabían ustedes que la iglesia en Bolivia tiene un banco propio y un par de bancos en los que tiene acciones? Claro, tiene la Asociación Cultural Loyola, que es accionista de distintos bancos, como también accionista junto a la familia Camacho de Gas y Electricidad, que fue una instaladora que fue enjuiciado, de hecho, por YPFB por no pagar lo que debía pagar, juicio que le fue levantado, o sea, juicio que le fue levantado por el régimen de Áñez, a pesar de la deuda tremenda que tenía con el Estado. La iglesia en este momento controla al menos un tercio de las escuelas en este país mediante la figura de escuelas de convenio. Controla en ese sentido el contenido curricular, que es una cosa gravísima,
porque nos impiden el derecho a la educación sexual integral. En un país en el que se han destapado tremendos casos de pederastía ligada a la iglesia sigue a cargo de al menos un tercio de las escuelas y siguen sin aplicar realmente una enseñanza de educación sexual integral que mínimamente aportaría a un ejercicio más amplio, más íntegro de los derechos sexuales y reproductivos. Para hablar en términos económicos, hay Diaconía, que es institución financiera de desarrollo de la Iglesia, financiada por la misión noruega. A mí me resulta muy curioso que en su misión se plantean como una entidad financiera con principios cristianos. Yo leí la Biblia un par de veces de niño y me acuerdo de una escena cuando Jesús entra al templo y voltea las mesas de los mercaderes y no tenía, de hecho, ningún acuerdo con el tema de ese tipo de negocios, intereses, etc. Sin embargo, son la entidad financiera con principios cristianos, ojo, tiene un crédito de consumo que se tasa en 27.78%. Está entre los 3 más altos del mercado. Los valores solidarios y cristianos para ustedes. No es el único emprendimiento financiero de las iglesias. Como les decía, la ACLO, Fundación Acción Cultural Loyola, es accionista del Banco Ecofuturo, Alianza SAFI y Gas y Electricidad S.A. Eso sin entrar siquiera a los medios de comunicación que tanto la Iglesia Católica como las evangélicas, partiendo desde Cristo TV, sus radios, que son igual mecanismos de difusión de ideas increíblemente fuertes, que permiten legitimar visiones de mundo que vienen desde su mirada religiosa. Sí, creo que eso sería en resumen. Gracias. ¿Alguien más quiere preguntar, comentar? Ahí vamos. Bueno, gracias. Buena tu presentación, igual Nata, pero un poco te quería comentar, te quería preguntar sobre el tema de la influencia del factor indio, digamos, sin entrar al tema de lo indígena como un constructo en realidad que fue ONGero, pero desde la resistencia india, digamos, ¿cómo ves entonces estos procesos de acumulación que han tenido precisamente esta clase oligarca y cuál ha sido el factor fundamental para vos que crees que ha diferenciado estos 20 años que ha habido con Evo y que ha habido una identificación también india al principio, no solamente con Evo Morales, sino con un proyecto, digamos, el 2006? ¿Y cuáles crees que son esas diferencias en las que ha habido en ese momento y las que estamos pasando ahora, ¿no? Es un poco. Gracias, Álvaro. Creo que es una pregunta muy, muy necesaria porque al final no podemos analizar, no podemos entender Bolivia o el Abya Yala en general sin entender todo el proceso colonial, sin entender también nuestras identidades construidas desde nuestros pueblos. Eso, ¿cómo lo planteo? En dos sentidos. Uno, la construcción, y aquí creo que el término de Lorgia Orellana de clase etnia es muy útil para entender. La construcción de la oligarquía boliviana es una oligarquía racializada, pero racializada en términos de que es blancoide y aspira a lo externo, aspira a irse a Europa, a Estados Unidos, aspira a todo menos realmente vivir en este país. Y es por eso, ve, alguno de los hijos, estudia en Bolivia, capaz los menos queridos como Luis Fernando Camacho estudian en la UPSA, claro. No era como que del linaje, los demás hermanos, los otros se van a Estados Unidos, Europa, y luego ya viene UPSA, UTV, que es el espacio de formación de gerencias, ¿no? Que igual son espacios altamente excluyentes. Hay un estudio de Fernando Molina que demuestra cómo en colegios como el franco-boliviano
hay una exclusión, y el alemán, me parece, en el colegio alemán en Santa Cruz, hay una exclusión, por más que el estudiante de apellido Mamani, Choquehuanca, con rasgos mucho más aymaras o quechuas, tenga más plata en la billetera, por ser de origen indio, pues era objeto de bullying de sus compañeros. Y es algo que lo mismo vemos, o sea, de hecho, con la ley contra toda forma de discriminación teníamos que poner, ¿no es cierto?, el cartel, no se permite ninguna discriminación, no sé qué, todas las personas somos iguales. En espacios públicos, claro que el club social es un club privado y para ser miembro del club social resulta que no solo tienes que pagar la cuota, tienes que entregar tu currículum y tienes que tener 2 garantes que también son miembros del club social. Digo, del estatuto de un club social específico, tienen sus leves variaciones cada uno, pero aún mantienen espacios de socialización completamente excluyentes. Es decir, somos un país y yo creo que se ve claramente en 2019 qué es lo que les incomodaba. Les incomodaba la huipala, les incomodaba la pollera, les incomodaba, hasta ahora les incomoda a algunos diputados que hayamos mascacocas, que hayan mujeres de pollera, que hayan mineros con casco en el Parlamento, es decir, todo eso les incomoda. Y parte cargadísimo del racismo que viene de quienes hoy son autoridades es eso. Hay otros elementos también creo muy importantes, que es cuando se habla, por ejemplo, de una burguesía aymara o de camiris o de burguesías emergentes, que también es un fenómeno real. Hay una burguesía comerciante, hay que dimensionar, a mi parecer, no es lo mismo hablar de un comerciante que le va muy bien en Low Justus o en Leroy Salmón, que hablar del dueño del Banco Visa. Estamos hablando de ceros que diferencian, y son muchos, o sea, son cientos y miles de diferencia cuando hablamos en el factor de diferencia. El fenómeno de acumulación de capital hay, el cómo se vaya a desarrollar, creo que ahí nos lleva también a discutir el proyecto de país que tenía el MAS. Porque ahí cuando nos hablaba Álvaro García Linera de capitalismo andino amazónico, cabría preguntarse si la apuesta era, como se apostó en algún momento en la transición de Sudáfrica, por una burguesía negra, apostar por una burguesía india chola en Bolivia. De ser así la apuesta, creo que fracasó porque no hay una burguesía aymara que dispute en este momento la hegemonía económica del país. Y si la apuesta fue más bien al contrario, crear una sola burguesía plurinacional que compartan los valores y demás, también fracasó vilmente y 2019 es la prueba. ¿Eso a qué me lleva? Quiero aprovechar esta reflexión para plantear también un horizonte estratégico. Y eso es decir que creo que esta experiencia de 20 años en su conjunto nos enseña que no hay forma de avanzar hacia una sociedad distinta pactando con los de siempre, pactando con los grandes empresarios, con el gran capital. Y esto implica que no hay forma de avanzar hacia una sociedad en la que no exista el saqueo, la explotación, la opresión, sin quebrar justo con la raíz de esto, que es la explotación capitalista, la propiedad privada de pocos sobre los grandes medios de producción y sobre la banca. Y en ese sentido, creo que viene a ser sumamente necesario, a modo también de analizar, de reflexionar qué pasó en términos económicos estos últimos 20 años, también discutir qué pasó en términos sociales estos últimos 20 años. No podemos desconocer los avances que han habido en términos de inclusión social. Teníamos hasta hace poco un parlamento que se parecía muchísimo más a la población que el parlamento de los 90 con ternos y corbatas. Teníamos un país en el que había aún noticieros donde se hablaba quechua, aymara, guaraní. Teníamos un país en el que se había avanzado en términos de inclusión de escolaridad. Habíamos pasado de tener un 80 y pico % de tasa de culminación de secundaria a estar entre los más altos a nivel continental con el 97-98% de
cumplimiento de secundaria, y evidentemente se haría mediante la redistribución de los excedentes del sector público con bonos, es decir, no se tocó la estructura social de explotación ni de desigualdad, pero sí, en lugar de que la totalidad de ese excedente del sector público terminara en manos privados, hubo una mayor redistribución que evidentemente en términos de desarrollo humano ha tenido un impacto positivo. En términos de comprendernos de forma plurinacional y de comprender de comprendernos como país, yo creo que falta muchísimo, y la prueba misma de eso es 2019, es 2024, y es con qué facilidad han sacado la bala, con qué facilidad han planteado como que estas cosas del demonio, estas cosas de los indios, fuera de aquí, esto es de la gente bien. Y eso implica también la necesidad de plantearnos, creo yo, la lucha, la resistencia contra este gobierno y su ajuste en muchos planos, que pasan desde las luchas de las naciones originarias, las luchas de las clases trabajadoras contra el ajuste, las luchas de las mujeres y diversidades contra el machismo y toda la violencia que viene cargada con la visión sumamente retrógrada de este gobierno y conservadora, y pues solo esa unidad de lucha, esa confluencia, esa unidad de lucha comprendiendo las distintas demandas, yo creo que es la única garantía que tenemos para poder avanzar. Pero directo a eso. Gracias. Mi posición es que tal vez nos tocaría también hacernos un poco de autocrítica, ¿no? Que ante un proceso de aumento de la autoestima, de la forma de lucha, de trabajo, considerando que se llegó al Palacio, considerando que se llegó al Congreso y todo eso, ¿qué ha hecho la izquierda para tener una tierra fértil, por decirlo así, construir más, algo que pueda seguir adelante y no dejar a la situación de los jóvenes? Porque si vemos, 20 años es una generación. ¿Qué hemos hecho con esa generación? ¿Qué perspectivas les hemos dado? Tanto así que con una crisis se desembocan en otro caudal, por decirlo así, que puede ser que haga aguas, porque estamos viendo cómo está andando la situación, pero creo que también hay que hacer un poco de autocrítica al respecto y plantearnos esa pregunta: ¿qué es lo que deberíamos hacer para volver a tener un protagonismo, considerando todo ese proceso? Porque ha sido nomás algo que, como dijiste tú, de inclusión de todo eso, y hay ahora una juventud que creo que si tenemos las herramientas y las ideas fuerza que puedan llevar adelante a ese nuevo potencial que por el proceso que se lleva a cabo ha llegado a mayor educación, participa en la universidad, todo eso, ¿y cómo hacemos? Eso es lo que a mí me preocupa en este momento. Gracias. Creo que es una pregunta bastante profunda. Poder pensar y también pasar por procesos reflexivos y críticos en torno a lo que fueron los casi 20 años del MAS. ¿Por qué lo hacemos y hacia dónde lo hacemos? Yo creo que el primer elemento que es importante al delimitar también este ciclo en términos, digamos, de años e históricos, yo me atrevería a decir que no empieza siquiera el ciclo cuando asume el gobierno Evo Morales, sino desde la guerra del agua, desde la guerra del gas. Que ahí tenemos todo el proceso de lucha que viene incluso desde la resistencia de la Marcha por la Vida y ya con las derrotas del modelo neoliberal. Y eso es un proyecto, es una lucha que va mucho, mucho más allá
de una sigla del MAS-IPCP. Es más, en el 85 ni siquiera existía como sigla como tal. Hay todo un cúmulo histórico, y ese cúmulo histórico de luchas, de derrotas, pero también de victorias, es un proceso que no es propiedad de una sigla política, sino del conjunto de las clases trabajadoras, campesinas, pueblos originarios, que como colectivo, hemos luchado durante décadas para transformar el país. Ahora, para mí, hay muchas aristas por las que se podría entrar a discutir qué hizo bien, qué hizo mal, qué avances hubo o no hubo, qué tan parciales son o no. Creo que todos los avances, todas las conquistas que se ha tenido durante el gobierno del MAS-IPCP no fueron dádivas, sino conquistas de un pueblo movilizado de las luchas populares. No hay ninguna conquista que hayamos tenido por dádiva desde arriba. Cada elemento, cada conquista ha sido nuestra, y en ese sentido, esas conquistas vienen también con los tabiques de contención que la han puesto. O sea, y eso mismo fue el pactar la Constitución, el pactar, por ejemplo, la ley de empresas sociales, que en lugar de crear espacios, o sea, es un avance, pero a la vez ata de las manos por los mecanismos sumamente ligados a la sociedad anónima que imponen los elementos, por ejemplo, la ley 348, que carece de financiamiento, que además mantiene lógicas en las que la policía, donde han ocurrido feminicidios, violaciones, etcétera, es entidad encargada de recoger denuncias. Son elementos altamente contradictorios. Sin embargo, lo progresivo, las conquistas de eso son producto de nuestras luchas. Para mí, la mayor lección que nos dan estos 20 años es que no hay socialismo de la mano de los banqueros y de los agroindustriales. Que el único socialismo es el socialismo que surge desde abajo, organizados, con una democracia asamblearia. Es decir, que nosotros, quienes producimos, quienes trabajamos, conocemos cómo funcionan nuestros espacios laborales, conocemos cómo funciona la industria en la que nos desenvolvemos. Somos nosotros quienes deberíamos de planificar toda la economía, las y les trabajadores. ¿Quiénes deberían de estar planificando la educación, sino los trabajadores en educación? ¿Quiénes deberían de estar planificando en el sector minero, en el sector agro, etcétera? ¿Quiénes intervienen en el día a día? Y en términos, digamos, de lo más mínimo, hay un balance que hace Marx, y le replica un poco Engels en el prefacio cuando habla de la Comuna de París, ¿no? Y hablan de cómo llegan hasta las puertas, o sea, el tremendo movimiento revolucionario que había establecido cuerpos designados al tema de sanidad, educación, alimentos, mil cosas, y llegan hasta la puerta del Banco de París y se detienen. Y luego es el propio dinero que viene del Banco de París con el que se va a financiar el baño de sangre, la masacre con la que dan fin a los casi 90 días de gobierno obrero en París. En su caso sí fue un gobierno obrero, asambleario, con una aspiración bastante clara. Acá no llegamos ni a eso, pero lo que definitivamente dejaron intacto fue todo el poder económico. No se tocó. Y no estamos hablando de, o sea, pienso que a través de todo el libro demuestro con hechos que no estamos hablando de dinero que se hayan ganado con el sudor de su frente. Es dinero mal habido y apropiado, o sea, de forma directa. Es saqueo de bienes estatales, es arrebato de tierra, territorio que eran de pueblos originarios, son créditos impagos, es saqueo a bienes públicos, y dejar impune ese capital
dejar impune a quienes han actuado con golpes de Estado, con masacres, pactar con la gran burguesía, con la burguesía en general, con el capital transnacional, no es una vía que garantice la posibilidad de avanzar hacia una sociedad distinta, sino todo lo contrario, porque estamos manteniendo intactos los intereses económicos de los poderosos. Que creo yo que a modo de crítica, autocrítica, reflexión en torno a estos 20 años, la salida tiene que venir desde abajo, organizado, con independencia de clase y con un horizonte claro, que es que quienes producimos, quienes trabajamos, quienes creamos, quienes hacemos andar la rueda de la historia, somos quienes debemos decidir, y eso somos las grandes mayorías. Y para eso significa que quienes siempre nos han expropiado, habremos de expropiarnos. Muchas gracias, Nata, pero aquí hay otra intervención, querido hijo. A ver. Gracias. Bueno, primeramente, Natael, muy sorprendido y además complacido de que una persona que estudie en esta época donde los jóvenes buscan lo práctico, ¿ve? Y siempre tocan temas que son comunes a todos y se meten en ese tipo de temas. Tú estás tocando una herida, ¿no es cierto?, que tenemos en Bolivia. Y esto, digamos, yo pienso que lo has hecho con una intención de comunicar una realidad que pocos la conocen en detalle. Y eso es un trabajo muy grande en esta época. Pero tengo una duda muy grande, o sea, así tu libro estuviera en cada rincón de Bolivia, en cada mesa de Bolivia. Vivimos una época muy dura en la que los jóvenes, especialmente, han perdido la costumbre o no han entrado en la moda de leer y razonar. Y cada vez estamos en un declive dramático, donde las redes sociales están anulando la capacidad de crítica de la gente. Entonces, hay un desafío enorme de cómo transmitir estos conocimientos, ¿no ve?, por otros medios. Y tal vez tú te has puesto algún rato a pensar también qué hacer con todo este material para que llegue hasta el último boliviano. Entonces, tal vez tienes alguna inquietud o alguien en la sala tal vez tiene algo que aportar. Sería interesante, esa es una pregunta, un desafío muy enorme, porque la influencia cultural que tienen las potencias y los medios de comunicación es muy grande. Se escucha un comentario en la ciudad y en el último rincón de Bolivia también comentan de la misma manera. Y entonces es duro, digamos, cambiar la mentalidad de la gente. Los mismos, tú hablas de las organizaciones sociales, ¿no es cierto?, de los campesinos. Los campesinos piensan también como los industriales, los empresarios, porque su ideología está muy bien dispersada. Y ellos piensan como empresarios, apoyan. Es increíble, o sea, es la gente pobre y está luchando para que el empresario siga robando. Bueno, esa es la pregunta, ¿qué hacer en esta época? Segunda pregunta es, todos queremos, personas que razonan quieren un cambio, pero no tenemos un horizonte. Yo digo, tenemos muchos pensadores, muchos académicos, muchos políticos, oradores, nada más. Sus palabras se las lleva el viento. Y la realidad sigue latente, está creciendo. Muy pocas personas yo conozco que son capaces de tener una buena idea, pero ponerla por escrito, como tú has hecho. Ponerla por escrito y difundirla. Son raros. Entonces, las pocas personas que razonan y que son, digamos, analistas en este país y son capaces de producir conocimiento, la pregunta es, ¿cómo podemos crear un modelo boliviano de izquierda o comunista o lo que se pueda llamar, pero que sea liberador, ¿no? Ahorita toda la mirada del mundo está en China, porque es el ejemplo, ¿no?, de un país comunista, socialista, lo que sea, pero está demostrando que no es capitalista, o sea, con las ideas de Washington,
sino que ha basado todo en Marx y ha demostrado que puede salir adelante, y puede darle a la gente una vida como debe ser. Pero no podemos copiar ese modelo. Ellos tampoco han copiado un modelo de ningún lado, han creado su propio modelo. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿por dónde empezar? Yo estoy leyendo sobre China, es el primero que he dicho, pero también había que ver otras cosas, no sé, esta inquietud que tengo muy grande y que cualquiera debería tener, ¿no? ¿Cómo salimos de esta encrucijada? Los que pensamos y podemos escribir, ¿cómo hacemos? ¿Por dónde empezamos? Tal vez tú tienes una idea y alguien también puede. Esas dos preguntas me taladran la cabeza. Gracias. Muchas gracias, Hugo. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, la investigación reciente que hizo el Observatorio sobre la Calidad Educativa Plurinacional es demoledora. Los datos que presentó Giovanni Samanamur muestran que hay una lectura comprensiva muy, pero muy baja en el país, y eso yo no creo que sea hecho fortuito, sino es también parte de nuestro papel en la distribución internacional del trabajo. Como que nos quieren, ¿para qué nos quieren? Nos quieren en ese sentido, nos quieren para poder reproducir, replicar las ideas dominantes y no quieren formar nuevas generaciones con capacidad crítica. Y en ese sentido responde a lógicas también de mercado a nivel internacional. Y lógicamente tenemos una ley educativa neoliberal, la 1565, desde el año 94, que si bien formalmente se ha cambiado, en los hechos se sigue aplicando en muchos colegios la 1565, con estas lógicas que te llevan ¿a qué? Te llevan a una lógica individual por competencias en la que cada quien debe superarse y no se plantea esta lógica de construcción de conocimiento en colectivo y por tanto construcción de ideas societarias en colectivo. En cuanto a formas de comunicación, etcétera, tienes muchísima razón de que es sumamente necesario. Creo que la difusión de ideas es fundamental y en ese sentido, al empezar, decía César que al igual que Miches, soy militante, soy parte de un colectivo que piensa que las soluciones las hacemos en colectivo. Yo soy militante de una organización que es la Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional, la LORSI, y desde la LORSI estas ideas y en realidad nuestras ideas de denuncia, de intento de propuestas de transformación societaria, las vamos expresando en distintos medios. Está laizquierdadiario.com, donde estos materiales y muchísimos otros que tenemos compañeros que escriben desde ecología, género, historia, economía, de distintos países del mundo, y también se sacan materiales en TikTok, en Instagram. Creo que nos falta muchísimo, es aún muy poco lo que se difunde. Evidentemente hace falta difundir muchísimo más, pero son los esfuerzos que desde nuestra trinchera vamos haciendo por difundir. Y más bien creo que me comentabas a principios que vienes de Caranavi, ¿no? Quizás podríamos al final coordinar para organizar alguna presentación allá en Caranavi, en algún espacio, para seguir difundiendo y abriendo espacios de debates y tan y más. Súper. Y en cuanto a ideas en cuanto a si el horizonte viene por el camino chino, si viene por otro camino, si viene desde nosotros mismos, yo creo que ahí hay que aterrizar en comprensiones geopolíticas generales. No quiero abusar mucho más de tiempo, sé que... pero en este momento estamos viendo evidentemente un declive del bloque hegemónico Estados Unidos-Europa, y en su lugar están pugnando por convertirse en un nuevo hegemón mundial distintas potencias, a mi entender, capitalistas. Ahí hablamos de China, de Rusia, de los BRICS en general, de otras potencias europeas,
que pugnan ante un Estados Unidos que esté en declive. Y como todo, mientras se muere, está realmente dándonos pataleos, pero o sea, de guerrerismo, de agresividad, de guerra comercial, etcétera, o sea, todo lo más reaccionario concentrado saliendo, por así decirlo. En ese contexto, yo no creo que la salida para Bolivia venga ni alineándose con una potencia ni con otra, a pesar de tener algún elemento contrahegemónico en algún momento los BRICS. En el trasfondo sigue siendo capitalista, porque el interés de fondo, ¿cuál es? Y lo muestra la guerra en Ucrania, es el reparto del mundo. Tienes dos bloques imperialistas pugnando por el control territorial de otro país. Y es lo mismo, o sea, es un intento de repartir el mundo en esferas de influencia para ellos poder saquear. Emplearán mecanismos con distintos matices, pero el trasfondo es eso, es explotación de los recursos o los bienes comunes a nivel internacional. Tampoco creo que la solución venga de una izquierda netamente nacional. En ese sentido, yo creo que más bien la salida viene por el internacionalismo. ¿Por qué internacionalismo? Porque nos nutrimos. Nuestras experiencias de la lucha de clases, la marcha por la vida, guerra del agua, guerra del gas, la resistencia a la Áñez, son experiencias riquísimas desde las clases trabajadoras, campesinas, populares de Bolivia, que nos enseñan nuestra capacidad no solo de lucha, sino también de victoria. Pero también lo son, y hay más bien creo que la juventud y las clases trabajadoras en toda la Via Yala y a nivel internacional nos dan tremendas lecciones. Basta con ver, o sea, para mí ha sido increíblemente esperanzador el día domingo ver en Ecuador ese 60% que le dijo no a Noboa, que a pesar de toda la situación, han tenido claridad no a la base militar, no a retroceder en los derechos, y ha sido un grito fuerte y claro que no está derrotado la resistencia popular en América Latina. Como también lo fue en 2019 ver Chile, los hermanos chilenos que han denunciado un modelo económico que busca perpetuarse con la constitución de Pinochet, con las AFPs, con todo aquello, y cómo se han levantado para exigir un nuevo país. O sea, el estallido social de Chile es tremendo ejemplo. Las luchas peruanas hace pocos días, que han sido recibidas con una tremenda represión y una salida que no es más que un callejón sin salida. Y Argentina, la dignidad de los jubilados, que cada miércoles están parándose frente a los balines de la Bullrich y el Milei, exigiendo la jubilación. En Argentina, también para mí, creo que por ahí más bien surgiendo y tomando experiencias desde nuestra propia clase, de la clase trabajadora en América Latina, creo que hay uno de los ejemplos más claros de cómo podemos avanzar, sería Sanón. Es una fábrica autogestionada que cuando se quiebra, los trabajadores se toman la fábrica y a partir de esta fábrica empiezan a tejer relaciones no solo a nivel de fábrica, sino con la comunidad alrededor de quienes se proveen de la materia prima para la fábrica de cerámicas, etcétera, y con las comunidades educativas. Y empiezan a tejer una relación que va más allá de la fábrica autogestionada. Y ahí es donde empezamos a ver los ejemplos. O sea, creo yo que ahí está la esperanza. La esperanza también está en una Italia que está dispuesta a parar por Palestina, a parar todo el país para que pare el genocidio en Palestina, en Gaza. Y ahí yo creo que llegamos mucho más allá de nuestra riquísima experiencia nacional cuando entretejemos toda esa experiencia nacional con la de nuestra clase a nivel internacional, y podemos empezar a pensar
en tejer, en construir una alternativa, porque creo yo que no solo va a ser resistir a este ajuste, sino frente a este ajuste plantear la posibilidad que hay una alternativa posible, y esa alternativa es quitarles los bancos, las grandes agroindustrias, las minas privadas, y con eso construir un país donde tengamos educación, salud, vivienda, trabajo y vida sin violencia todos. Otra vez, gracias, Nata, pero esto se acaba cuando decimos que se acaba. Si alguien más quiere intervenir. Quizás podría compartir un último poema para terminar. ¿Vas a cantar, Nata? Sí. No voy a cantar, lo voy a recitar nomás. Adelante, adelante, hermano. Para la ultimita para irme. Esto fue escrito por los Chicos del Maíz y Pablo Larraíz. Y dice lo siguiente: golpean al manifestante, les jode que el pueblo pueda movilizarse, por ello reprimen con multas y con cárcel, protegen al banquero y desahucian al obrero. Es indignante, pero su patria es el dinero. No comprenden que empaticemos con el dolor ajeno, no comprenden que jamás habrá justicia mientras vivan familias con la pensión del abuelo. Mi patria son mis compañeros, quienes luchan para que no falte un plato lleno, para que nadie pase frío en invierno, para que ese niño sonría y sueñe con ese eterno. Sí, mi patria es la clase obrera, nativa o extranjera, da igual si vino en patera. Muchas gracias, querido Nata. Es siempre genial tenerte aquí con nosotros y con nosotras. Aprendemos mucho de ti y nos inspiras también de alguna manera. Gracias por ese link a los Chicos del Maíz, que es fabuloso, ¿no? Que nos gusta mucho. Ajá, y sí, exacto. Aquí está el apunte. Queremos agradecerles también a ustedes por asomarse a La Bruta, a la gente que nos ha estado siguiendo por las redes sociales. Queremos llamar la atención antes de terminar este conversatorio. En las paredes de La Bruta, gracias al esfuerzo de la JEF y la IBI, están, digamos, unas muestras, unos carteles de arte urbano, que es una muestra que acaba de cambiarse, va a estar una semana y están invitados, invitadas a asomarse a ellas y poder, digamos, de alguna manera apoyar a los y las artistas que están, digamos, compartiendo su arte con nosotros y con nosotras. Otra vez, mil gracias, querido Nata. Vamos a terminar con un fuerte aplauso para nuestro compañero. Gracias.